El Génesis como nunca te lo contaron. Bienvenidos a La vida es un misterio. Esperamos que te guste este video. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. El principio de todo. Antes de que existiera el tiempo tal como lo conocemos, antes de que el ser humano pudiera contar los días, antes incluso de que la tierra tuviera forma, hubo un principio. No un principio humano, no un inicio marcado por relojes o calendarios, sino un principio absoluto. La Escritura lo expresa con palabras simples, pero su significado es profundo, infinito y aún hoy misterioso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas palabras no describen solo un acto creativo, describen la ruptura del silencio eterno, porque antes de ese momento no había forma, no había materia, no había luz ni oscuridad, solo la existencia de Dios y su voluntad. La tierra, dice el texto, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. No se trataba aún de un planeta como lo conocemos. Era un estado primitivo, un caos sin estructura, una profundidad sin nombre. El abismo no era simplemente oscuridad, era ausencia de orden, era potencial sin dirección. Entonces ocurre algo fundamental. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de crear, Dios se mueve, no crea desde la distancia, no impone desde lo alto, se acerca, observa, envuelve. El movimiento del Espíritu indica intención. Nada de lo que vendrá después será accidental. Entonces, por primera vez, algo rompe el silencio eterno. Y dijo Dios, sea la luz. La luz no fue creada por el sol. El sol aún no existía. La luz fue creada como principio del orden. Donde había caos, ahora había claridad. Donde había confusión, ahora había dirección. La luz separó. Dios separó la luz de las tinieblas. No las destruyó, las separó porque incluso la oscuridad tendría un propósito. A la luz la llamó día y a las tinieblas las llamó noche. Así nació el tiempo, no como lo medimos hoy, sino como un ciclo divino. Orden, pausa, y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Luego Dios vuelve a hablar. Sea el firmamento en medio de las aguas, y separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Aquí no se habla solo del cielo visible, se habla de una estructura espiritual y física. El firmamento no era solo espacio, era límite, era contención. Nada en la creación original era caótico, todo tenía frontera, todo tenía función, y nuevamente fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Después Dios ordena que las aguas se junten y que aparezca lo seco, y así surge la tierra firme. La tierra no emerge por accidente, responde a una orden, y cuando aparece, Dios no solo la crea, la nombra. Porque en la Escritura, nombrar es otorgar identidad. Luego la tierra comienza a producir hierba, plantas, árboles, cada uno según su género. Desde el inicio, la creación tenía orden genético. La vida se reproducía dentro de límites. No había confusión, no había mezcla. Todo respondía a su diseño original. Y Dios vio que era bueno. Después, Dios crea las lumbreras, el sol para gobernar el día, la luna para gobernar la noche, y las estrellas, no solo para dar luz, sino para señalar tiempos y estaciones. Desde el principio, el cielo fue un lenguaje,
un calendario divino. Las estrellas no eran dioses, pero sí señales, y fue la tarde, y fue la mañana el cuarto día. Luego Dios llena los espacios que había creado. Primero, el cielo y el mar, criaturas marinas, aves que vuelan sobre la tierra, y las bendice. Por primera vez aparece una bendición. Fructificad y multiplicaos. La vida no fue creada para extinguirse, fue creada para expandirse. Después Dios crea los animales terrestres, bestias, reptiles, animales salvajes, cada uno según su especie, y nuevamente Dios vio que era bueno. Pero aún faltaba algo. La creación estaba completa, pero no había quien la guardara. No había conciencia, no había alguien que entendiera el orden, y entonces Dios dice algo distinto. No es bueno que la creación esté sola. Y aquí el relato cambia de tono. Ya no se trata solo de crear, se trata de compartir, y este momento marca el punto más alto de la creación. La creación estaba completa. El orden había sido establecido. La luz, el firmamento, la tierra, el mar y las criaturas ocupaban su lugar. Pero aún faltaba algo esencial. Faltaba quien pudiera comprender la creación, quien pudiera cuidarla, quien pudiera nombrarla. Y entonces Dios dijo algo distinto a todo lo anterior. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por primera vez, la creación no surge solo de una orden, sino de una decisión deliberada. El ser humano no fue creado como los animales, no fue llamado a existir desde la nada por una sola palabra. Fue formado. El texto dice que Dios tomó polvo de la tierra y lo moldeó. El polvo representa fragilidad, materia simple, algo que puede deshacerse con facilidad. Pero entonces ocurre el acto más íntimo de toda la creación. Dios sopla aliento de vida en el hombre. No solo le da respiración, le da vida consciente. El hombre se convierte en un ser viviente, no en una bestia, no en una criatura instintiva, sino en alguien capaz de pensar, de decidir y de relacionarse con su Creador. Dios coloca al hombre en un lugar especial, el jardín del Edén. No era solo un jardín, era un punto de encuentro entre lo divino y lo humano. Un espacio donde no había miedo, no había vergüenza, no había separación. Allí, el hombre recibe una misión: cultivar, guardar, no dominar por violencia, sino administrar con responsabilidad. Dios le permite comer de todos los árboles del jardín, todos, excepto uno. Árbol del conocimiento del bien y del mal, no porque el conocimiento fuera malo, sino porque aún no era tiempo. El límite no era castigo, era protección, porque conocer sin madurez trae consecuencias. Luego, Dios observa algo. No es bueno que el hombre esté solo. Por primera vez algo no es declarado bueno, no porque la creación fuera defectuosa, sino porque el ser humano fue diseñado para la relación. Entonces, Dios forma a los animales y los presenta al hombre, y el hombre los nombra. Nombrar es autoridad, es comprensión, es conexión, pero entre todos ellos no se encontró ayuda adecuada para él. Entonces Dios hace caer al hombre en un sueño profundo. No fue un acto de violencia, fue un acto de confianza. Mientras el hombre duerme, Dios toma de su costado y forma a la mujer. No fue tomada de la cabeza para dominarlo, ni de los pies para ser sometida. Fue tomada del costado para caminar a su lado.
Cuando el hombre despierta y la ve, reconoce algo distinto. Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por primera vez, aparece la unión, y el texto dice algo importante. Ambos estaban desnudos, y no se avergonzaban. No había miedo, no había culpa, no había secretos. La humanidad existía en su estado original, pero ese equilibrio no duraría para siempre, porque algo más habitaba el jardín, algo que observaba, algo que esperaba, y lo que ocurrirá a continuación cambiará la historia del ser humano para siempre. La serpiente y la caída del hombre. El jardín del Edén no era un lugar vacío, no era solo árboles, ríos y animales, era un espacio vigilado, observado, habitado. Mientras el hombre y la mujer vivían en armonía, algo más permanecía atento. La Escritura lo menciona con pocas palabras, pero su presencia es decisiva. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo. No se la presenta como una bestia común, se la describe como inteligente, capaz de hablar, capaz de razonar. No aparece con violencia, no amenaza, no obliga, se acerca con una pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? La pregunta no busca información, busca duda, porque la tentación no comienza con desobediencia, sino con confusión. La mujer responde con sinceridad, explica que pueden comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comamos de él moriremos. La serpiente entonces hace algo crucial, niega la advertencia divina. No moriréis. Por primera vez, la palabra de Dios es puesta en duda. La serpiente no dice que Dios miente, dice algo más peligroso, insinúa que Dios oculta. Dios sabe que el día que comáis de ese árbol, vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. La tentación no es el fruto, es la promesa. No promete placer, promete conocimiento, no promete libertad, promete poder. La mujer observa el árbol, y el texto lo dice claramente. El árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, y deseable para alcanzar sabiduría. El deseo entra por los sentidos, por la vista, por la curiosidad. Y entonces ocurre el acto que lo cambia todo. Ella toma del fruto y come, luego lo da al hombre, y él come. No hay discusión, no hay resistencia, no hay pregunta. La desobediencia no fue ruidosa, fue silenciosa. En ese momento, algo se rompe. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, pero no como esperaban. No ven divinidad, no ven poder, ven su desnudez, la conciencia despierta, pero sin preparación. Por primera vez, el ser humano siente vergüenza, la inocencia se pierde. Intentan cubrirse con hojas, intentan ocultarse, pero el problema ya no es el cuerpo, es el interior, y entonces Dios se manifiesta. El Señor Dios se paseaba por el huerto al aire del día. Dios no irrumpe con ira, no llega con castigo inmediato. Camina, busca, llama. ¿Dónde estás? No es una pregunta de ubicación, es una pregunta espiritual. El hombre responde con miedo. Tuve miedo y me escondí. Por primera vez, el miedo aparece en la humanidad. Dios pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La pregunta revela algo profundo. El conocimiento llegó, pero acompañado de culpa. El hombre culpa a la mujer culpa a la serpiente.
La responsabilidad se fragmenta, y entonces Dios habla, primero a la serpiente, la maldice. Declara enemistad entre ella y la descendencia humana, y pronuncia una frase que marcará la historia. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Una lucha futura queda anunciada. Luego, Dios habla a la mujer. El dolor entra en la vida. La maternidad se vuelve sacrificio. La relación cambia. Después Dios habla al hombre. La tierra será difícil. El trabajo será duro. El sudor acompañará la existencia. Y finalmente, una sentencia inevitable. Polvo eres, y al polvo volverás. La muerte entra al mundo, no como creación original, sino como consecuencia. Sin embargo, Dios no abandona al ser humano. Antes de expulsarlos, hace algo significativo. Antes de expulsarlos, hace algo significativo. Les hace túnicas de piel y los viste. La vergüenza es cubierta. La misericordia aparece antes del juicio final. Entonces, el acceso al árbol de la vida es cerrado. Querubines son colocados. Una espada encendida guarda el camino, no para castigar, sino para evitar que el hombre viva eternamente en corrupción. El Edén no fue destruido, fue sellado, y el ser humano sale al mundo cargando conocimiento, dolor y una promesa aún no comprendida. Pero la historia no termina ahí. Afuera del jardín, la humanidad continuará, y con ella, la lucha entre obediencia y deseo. El castigo, el exilio y los querubines. Después de la desobediencia, el jardín del Edén ya no era el mismo. El silencio que antes traía paz, ahora traía peso. El hombre y la mujer permanecían de pie, cubiertos, pero no protegidos, porque la verdadera separación no era física, era espiritual. Dios había hablado, las consecuencias habían sido declaradas, pero el castigo no llegó como un rayo, llegó como un proceso. El hombre comprendió que la vida fuera del Edén no sería sencilla. La tierra, que antes respondía sin resistencia, ahora exigiría esfuerzo. Espinas y cardos surgirían. El alimento ya no sería un regalo constante, sino el fruto del trabajo. El sudor se convirtió en parte de la existencia, no como humillación, sino como recordatorio de la fragilidad humana. A la mujer, la maternidad ya no sería solo alegría. El dolor acompañaría el nacimiento. El amor conviviría con el sacrificio. La relación entre ambos cambiaría, no porque Dios lo deseara, sino porque la armonía original había sido rota. Sin embargo, antes de que el exilio ocurriera, Dios hizo algo que revela su carácter. Tomó pieles y los vistió. No fue un gesto menor. Cubrió la vergüenza que el conocimiento había traído. El primer sacrificio aparece aquí, aunque no se mencione directamente. Vida por cobertura. La misericordia precede al juicio. Luego, Dios declara algo más. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Por eso, Dios expulsa al hombre del jardín. No lo arroja con violencia, lo envía fuera. El Edén no fue destruido, fue preservado. Querubines son colocados al oriente del jardín. No eran figuras simbólicas, eran guardianes. Portaban una espada encendida, que se movía en todas direcciones, no para atacarme, sino para impedir el regreso. El camino quedó cerrado. El hombre ahora debía vivir en un mundo sin acceso directo a la presencia divina. Pero la vida continuó fuera del Edén. La humanidad comenzó a multiplicarse.
y con ella el conflicto interior. El bien y el mal ya no eran conceptos externos, habitaban dentro del ser humano. Adán y Eva tuvieron hijos. Caín y Abel, dos hermanos, dos caminos. Abel ofrecía de lo mejor de su rebaño, Caín ofrecía del fruto de la tierra. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, no por el tipo de ofrenda, sino por la intención. Caín se llenó de enojo, el rostro se le cayó, y Dios le habló. ¿Por qué te has ensañado? Dios no rechaza a Caín, lo advierte. El pecado está a la puerta, y te desea, pero tú puedes dominarlo. Esta es una de las frases más profundas del Génesis. El mal no controla al hombre. El hombre elige, pero Caín no escucha. Invita a su hermano al campo, y allí lo mata. El primer asesinato. No ocurre por necesidad, ocurre por envidia. La violencia nace del resentimiento. Dios vuelve a preguntar, ¿dónde está tu hermano Abel? La misma pregunta. Una nueva generación. Caín responde con frialdad, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? La respuesta revela ruptura total. La sangre de Abel clama desde la tierra. La tierra misma se convierte en testigo. Caín es maldecido. La tierra ya no le dará fruto. Será errante, vagabundo. Pero incluso aquí, Dios pone una señal, la marca de Caín, no para premiarlo, sino para protegerlo. La justicia y la misericordia coexisten. Caín se aleja, la humanidad se dispersa, y el mundo, fuera del Edén, comienza su historia. Una historia marcada por decisiones, por obediencia y rebelión, por luz y por oscuridad. Pero aún en medio de todo eso, la promesa sigue viva. La historia no ha terminado. Porque a pesar de la caída, Dios no ha abandonado su creación. Los hijos de los hombres y la corrupción del mundo. El mundo fuera del Edén comenzó a llenarse de vida. Generaciones nacieron. Los años se multiplicaron, pero junto con la expansión de la humanidad, también creció algo más. La distancia entre el hombre y Dios. La Escritura dice que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Las ciudades surgieron, los nombres se hicieron importantes. La memoria del Edén comenzó a desvanecerse. Y entonces aparece un pasaje que ha causado preguntas durante siglos. Viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El texto es breve, pero su peso es enorme. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Algunos los vieron como gobernantes, otros como descendientes espirituales, otros como seres celestiales. La Escritura no lo explica del todo, y tal vez ese silencio es intencional. Lo que sí deja claro es que se rompió un límite. Algo que no debía mezclarse se mezcló, y el resultado no fue armonía, fue corrupción. Dios declara entonces, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El tiempo se vuelve limitado, la vida se acorta, la eternidad ya no acompaña a la carne. Se menciona a los gigantes, hombres de renombre, poderosos. Pero el poder no trajo justicia, trajo violencia. La tierra se llenó de maldad. Los pensamientos del corazón humano eran continuamente hacia el mal, no ocasionalmente, no en momentos de debilidad, continuamente. Y la Escritura dice algo profundo, y le pesó a Dios haber hecho al hombre. No porque se equivocara, sino porque la creación había elegido alejarse. El dolor aparece incluso en el lenguaje divino. Dios decide entonces borrar de la faz de la tierra a todo ser viviente, no como acto impulsivo, sino como juicio inevitable. Pero incluso en medio de la oscuridad, la luz aparece.
Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Un solo nombre. En medio de generaciones corruptas, Noé era justo, perfecto en sus caminos, no porque fuera sin error, sino porque caminaba con Dios. Dios le habla directamente, le revela lo que va a ocurrir. La violencia había llenado la tierra, la creación gemía. Y el juicio se aproxima. Pero esta vez, Dios no solo destruirá, también preservará. Le da a Noé instrucciones precisas, medidas exactas, materiales específicos. Nada queda al azar. El arca no es solo un barco, es un símbolo. Refugio en medio del caos. Salvación en medio del juicio. Noé obedece. Durante años. Construye sin entender completamente. Es observado, cuestionado, ridiculizado. Pero continúa. La fe verdadera no necesita aprobación. Mientras tanto, el mundo sigue igual, comiendo, bebiendo, ignorando las advertencias. La paciencia divina se extiende, pero no es infinita. El día llega. Los animales comienzan a entrar en el arca. Parejas ordenadas, guiadas. La creación responde, a la voz que el hombre había dejado de escuchar. Y entonces, Dios mismo cierra la puerta. Una frase breve, pero definitiva. Cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y cuando el juicio comienza, ya no hay regreso. Las fuentes del abismo se rompen. Las lluvias descienden. Diluvio, juicio y obediencia. La tierra que una vez emergió del agua, ahora vuelve a ser cubierta. El mundo antiguo desaparece. Pero dentro del arca, la vida permanece. El diluvio no es solo destrucción, es purificación, es reinicio, es silencio, antes de un nuevo comienzo. Pero lo que ocurre después del diluvio, lo que sucede cuando las aguas descienden y la humanidad recibe una segunda oportunidad. La puerta del arca quedó cerrada, no por Noé, no por su familia. Fue Dios quien la cerró. Ese detalle, aparentemente pequeño, marca una diferencia eterna, porque cuando Dios cierra una puerta, no es por capricho, sino porque el tiempo de decisión ha terminado. Afuera el mundo seguía igual, no había aún lluvia, no había señales visibles, pero el juicio ya estaba en marcha. Entonces ocurrió, las fuentes del gran abismo fueron rotas y las compuertas de los cielos se abrieron. No fue una lluvia común, fue un colapso del orden natural. El agua cayó desde arriba y surgió desde abajo. La tierra que una vez fue separada de las aguas volvía a sumergirse. El caos regresaba. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. Los ríos se desbordaron. Las montañas comenzaron a desaparecer. Todo lo que tenía aliento de vida, fuera del arca, pereció. No se hace distinción, no se dan nombres, la escritura no se recrea en el dolor, solo declara el hecho. El mundo antiguo terminó, pero dentro del arca, la vida continuaba. Noé, su familia, y las criaturas vivientes escuchaban el sonido constante del agua. Día tras día, noche tras noche. No había control, no había dirección, solo confianza. El arca no tenía timón, no tenía velas, no tenía rumbo humano. Flotaba, sostenida únicamente por la voluntad divina. Esto es importante. La salvación no dependía de la habilidad de Noé, sino de su obediencia. El arca reposaba sobre las aguas como un testimonio silencioso. Mientras afuera todo moría, adentro se preservaba el futuro. Las aguas prevalecieron sobre la tierra. 150 días. No fue rápido, no fue breve. El juicio fue completo. Y entonces algo cambia, y Dios se acordó de Noé. No porque hubiera olvidado, sino porque llega el momento de actuar. Un viento comienza a soplar. Las aguas empiezan a retirarse. No de golpe, no de inmediato, poco a poco,
la paciencia vuelve a ser necesaria. El arca reposa, finalmente, sobre los montes de Ararat. Después de meses de encierro, la tierra vuelve a tocarse, pero Noé no sale. Aún no. Envía primero un cuervo, luego una paloma. La paloma regresa sin hallar dónde posarse. La segunda vez, regresa con una hoja de olivo. La señal de que la vida ha comenzado de nuevo, pero aún así, Noé espera, porque salir sin orden divina es tan peligroso como no haber entrado. Finalmente, Dios habla, sal del arca. La misma voz que lo llamó a entrar, ahora lo llama a salir. La obediencia se mantiene hasta el final. Noé sale con su familia, los animales salen con él, el mundo es distinto, el silencio domina la tierra. Entonces Noé hace algo significativo, edifica un altar. Antes de construir una casa, antes de cultivar la tierra, adora, la ofrenda asciende, y el texto dice que Dios percibe olor grato, no porque necesitara sacrificio, sino porque el corazón de Noé era sincero. Dios hace entonces una promesa, nunca más destruir la tierra, con un diluvio, no porque la humanidad haya cambiado, sino porque la misericordia interviene. El juicio ha pasado, pero la humanidad aún debe aprender, porque incluso después de la purificación, el corazón del hombre sigue siendo frágil. Y lo que ocurrirá después cuando el hombre vuelva a poblar la tierra nos mostrará que el problema no estaba solo en el mundo antiguo, estaba dentro del ser humano. El nuevo pacto, el arco iris y el nuevo comienzo. Las aguas habían descendido, la tierra volvió a respirar. Después de meses de encierro, el mundo se presentaba ante Noé como un lugar nuevo y al mismo tiempo desconocido. No había ciudades, no había caminos, no había voces humanas más allá de su familia, solo silencio. El silencio que queda, después de un juicio total, Noé permaneció de pie sobre la tierra firme, consciente de que todo lo anterior había desaparecido. El mundo antiguo había terminado. Una era se había cerrado. Y ahora todo debía comenzar otra vez. Entonces Dios habló, no con advertencia, no con amenaza, sino con instrucción. Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Las mismas palabras pronunciadas en el principio son dichas nuevamente. La humanidad recibe una segunda oportunidad. Pero esta vez el mundo no es inocente. Dios establece nuevos límites. El temor del hombre caería sobre los animales. La relación con la creación había cambiado. La armonía original del Edén ya no estaba presente. La vida se preservaría, pero con reglas claras. Dios declara que la sangre representa la vida y que la vida es sagrada. La violencia no quedaría sin respuesta, porque aunque la misericordia había triunfado, la justicia no desaparecía. Entonces, Dios hace algo extraordinario. Establece un pacto, no solo con Noé, no solo con su familia, sino con toda la humanidad y con toda criatura viviente, un pacto eterno. Una promesa sin condiciones humanas. Nunca más destruiré toda carne con aguas de diluvio. Y como señal de ese pacto, Dios coloca algo en el cielo, el arco iris, no como simple fenómeno natural, sino como recordatorio visible, un puente de luz entre el cielo y la tierra. Cada vez que apareciera, recordaría que la destrucción total no volvería a repetirse. El juicio había tenido su límite, la misericordia había hablado, pero la Escritura no idealiza al ser humano. Apenas comienza el nuevo mundo, la fragilidad vuelve a mostrarse. Noé planta una viña, bebe de su fruto y se embriaga. El hombre justo también es vulnerable. Uno de sus hijos ve su desnudez y se burla.
Los otros dos cubren a su padre, con respeto. Mismo tema reaparece: la vergüenza, la cobertura, la elección. Incluso después del diluvio, el corazón humano sigue dividido. Las generaciones continúan, los pueblos se expanden, los nombres vuelven a multiplicarse, pero algo cambia lentamente. La humanidad comienza a confiar más en sí misma que en Dios, y ese camino conducirá a nuevas pruebas. El Génesis no es solo un libro de comienzos, es un espejo. Muestra lo que el ser humano es cuando se acerca a Dios y cuando se aleja. Desde la creación perfecta hasta el mundo restaurado después del diluvio, la historia se repite, llamado desobediencia, juicio, misericordia, una y otra vez. Pero también deja una promesa. Dios no abandona su creación. Incluso cuando el hombre falla, la palabra permanece. El arco iris sigue apareciendo. El pacto sigue en pie. Y la historia continúa. Porque el Génesis no termina aquí. Solo establece el fundamento de todo lo que vendrá después. La ley, los profetas, las promesas. Todo comienza aquí, en el principio. Y así, en el silencio que sigue a las grandes historias, el Génesis se cierra, no como un final, sino como un origen, porque todo lo que vendrá después nace aquí: la creación, la caída, el juicio, la misericordia. Todo comenzó con una palabra, pronunciada en el silencio, y continúa cada vez que el ser humano decide escuchar. El Génesis nos recuerda que incluso cuando el mundo se rompe, Dios no se aleja, que aún después del caos, el orden puede volver, que aún después del juicio, la misericordia permanece. Tal vez hoy no caminamos por el Edén, pero el llamado sigue siendo el mismo: escuchar, obedecer, confiar. Y mientras el arco iris siga apareciendo en el cielo, la promesa seguirá viva. Gracias por permanecer hasta el final y esta historia continúa en nuestro siguiente video.